Muy buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Pedro de Sousa, alumno de la materia Laboratorio Electrónica de Comunicación. Y aquí estoy nuevamente entregando o cumpliendo con la asignación de la práctica número 4, que es osciladores controlados por voltaje. ¿Ok? Vamos a comenzar la práctica con respecto a una pequeña introducción. La introducción a los osciladores controlados por voltaje, o VCO. ¿Ok? En el mundo de la electrónica, la generación de señales de oscilación con características específicas es una tarea fundamental en multitud de aplicaciones. Entre los circuitos que permiten lograr este objetivo se encuentran los osciladores controlados por voltaje VCO, componentes versátiles que destacan por su capacidad de variar su frecuencia de oscilación en función de un voltaje externo. Pero en sí, ¿qué son los VCO o osciladores controlados por voltaje? Los VCO son circuitos electrónicos que generan señales de onda periódica, generalmente ondas senoidales o cuadradas, cuya frecuencia de oscilación puede ser modulada por un voltaje externo. Esta característica clave los convierte en elementos esenciales en diversas áreas de la electrónica, como la comunicación inalámbrica, la síntesis de frecuencia, la modulación de voz y la instrumentación electrónica. Los componentes principales de un VCO, ¿ok?, en base al funcionamiento del VCO es la interacción de sus componentes principales. Su principal componente vendría siendo un circuito oscilador, que es el corazón del VCO. Este es responsable de generar la señal de oscilación base. Existen diferentes tipos de circuitos osciladores, como el oscilador LC, basado en inductores y condensadores, o el oscilador RC, que este es basado en resistencias y condensadores. También tenemos un elemento de control de voltaje, que es un componente electrónico como un transistor o un varactor que modifica los parámetros del circuito oscilador en respuesta a un voltaje externo. Luego tenemos un filtro de salida. Este elimina componentes de ruido no deseado de la señal de salida, asegurando una onda limpia y estable. Las aplicaciones de los VCO, se encuentran en un amplio abanico de aplicaciones, dada la redundancia, en el campo de la electrónica. Entre las más destacadas se encuentran en los sintetizadores de frecuencia. Estos son utilizados para generar señales de alta frecuencia con gran precisión, esenciales en sistemas de comunicación como radio y teléfonos móviles. Tenemos los moduladores de frecuencia. Estos se emplearon para modular la frecuencia de una señal portadora con información de audio o datos, como el radio FM. La radio FM. Tenemos los bucles de enganche de fase, o los PLL, que son componentes clave en la sincronización de frecuencias en sistemas de comunicación y electrónica digital. Tenemos los generadores de barrido. Estos son utilizados para generar señales con una frecuencia que varía de forma controlada, como en instrumentos de medición y radares. Por dato curioso o información adicional, la linealidad de la relación entre el voltaje de control y la frecuencia de oscilación es un factor crucial en el diseño de un VCO. La estabilidad de frecuencia de oscilación frente a cambios de temperatura, ruido y otros factores externos es otro aspecto importante a considerar. Y otra información muy interesante es que los VCO pueden implementarse utilizando circuitos integrados específicos o mediamente o a través, mejor dicho, del diseño de circuitos discretos. En esta práctica nosotros vamos a ocupar lo que vendría siendo un elemento, uno de los elementos, que es el denominado elemento 555. En esta práctica vamos a entender cómo funciona, pero vamos a entenderlo un poco más en teoría a continuación. Los elementos del 555, este se compone de varios bloques funcionales: dos comparadores, dos flip-flops, un circuito de descarga, un bloque de control de reset y una salida. Los dos comparadores comparan voltajes para determinar el estado del circuito. Los dos flip-flops almacenan el estado del circuito y controlan la salida. El circuito de descarga permite la descarga rápida del condensador externo. Y el bloque de control de reset permite reiniciar el circuito a su estado inicial. Por último, en la salida, este proporciona evidentemente la señal de salida del circuito. La función de cada terminal del 555 corresponde a 8 pines, cada pin con una función, una conexión y una acotación, pudiésemos decirlo.
Por ejemplo, en el pin 1 tenemos la función de ground, que es tierra. ¿Ok? Este hace referencia de voltaje negativo. En el pin 2 tenemos el trigger, que es el pulso negativo de disparo. Este activa el temporizador en modo monoestable. En el pin 3 tenemos el output, ¿ok? O la salida del temporizador. Este es como un pulso o señal de onda cuadrada. Tenemos en el pin 4 el reset, ¿ok? Que este va el voltaje bajo tierra, que este reinicia el temporizador a su estado inicial. Luego en el pin 5 tenemos el control voltage, ¿ok? O traducido el control de voltaje, que sería el voltaje externo, que este ajusta la frecuencia o ciclo de trabajo a modo específico. En el pin 6 tenemos el threshold, que es el umbral superior del comparador. Este no se conecta externamente. ¿Ok? Tenemos el discharge, que es la salida de descarga. ¿Ok? Este descarga rápidamente el condensador externo. Y por último, en el 8 tenemos el B sub CC, que es la fuente de alimentación. ¿Ok? Donde el polo positivo de la fuente es el polo positivo de la fuente de alimentación. Ahora, en la función del 555 en modo astable se encuentra primero en su estado inicial. El condensador C se encuentra descargado y la salida pin 3 está en nivel bajo, que es 0 voltios. Luego, la carga del condensador, que es el condensador C, se carga a través de R1 y R2 conectados en serie. La corriente de carga está dada por la ley de Ohm, que es I igual a B sobre R. Sustituyendo valores, en esto no sería sobre lo que es la fuente de alimentación menos el voltaje de salida sobre la resistencia total. Sustituyendo valores, ¿ok? O despejándonos, tendríamos que la fuente de alimentación, o B sub CC, menos, va a ser menos 0 voltios sobre R1 más R2. Lo que nos da un total de que la fuente de alimentación, esta va a ser dividida sobre R1 más R2. ¿Ok? Esto es teniendo en cuenta que la corriente de carga, como bien he mencionado, está dada por cumpliendo la ley de Ohm, o el despejando la ley de Ohm. El voltaje en C aumenta exponencialmente con el tiempo, siguiendo una curva de carga RC. Tenemos en el paso 3 el comparador superior. Cuando el voltaje en C alcanza el umbral superior de, digamos, 2/3 de la fuente de poder, o 2 sobre 3B sub CC, el comparador superior se activa y provoca un cambio en el estado del flip-flop. Luego tenemos la salida a nivel alto. La salida en el pin 3 cambia a nivel alto B sub CC. Tenemos luego la descarga del condensador, que el condensador C se descarga rápidamente a través de la patilla 7 y R2. La corriente de descarga es mucho mayor que la de carga, lo que provoca una caída rápida del voltaje en C. El diodo D1 protege el 555 de posibles picos de voltaje, estos negativos, durante la descarga. Luego el comparador inferior, cuando el voltaje en C cae al umbral inferior, como de 1 sobre 3 o 1/3 de B sub CC, el comparador inferior se activa y provoca un cambio en el estado del flip-flop. Luego la salida a nivel bajo, que la salida en el pin 3 cambia a nivel bajo como 0 voltios. Luego corresponde al ciclo repetitivo, que es el ciclo de carga y descarga del condensador. Este se repite continuamente, generando una señal de onda cuadrada en la salida. Lógicamente, tenemos la función del 555 en modo astable, que es el que me he estado explicando, pero aquí tenemos la función del 555 en modo monoestable. ¿Ok? Disculpen. Entonces, la función de este en modo monoestable es: primero, su estado inicial. El condensador C se encuentra descargado y la salida en el pin 3 está en el nivel bajo, que es 0 voltios. Se espera un pulso de disparo en la entrada del trigger en el pin 2. Luego el pulso de disparo. Al recibir un pulso negativo en el pin 2, el comparador superior se activa y provoca un cambio en el estado del flip-flop. En el paso 3 de su función tenemos la salida a nivel alto. La salida en el pin 3 cambia a nivel alto B sub CC. Luego tenemos la carga del condensador, que es el condensador C, se carga a través de R1 y R2 conectados en serie. La corriente de carga está dada por la ley de Ohm.
en el mismo proceso, ¿ok? Que ya hemos mencionado anteriormente. El voltaje en C aumenta exponencialmente con el tiempo, siguiendo una curva de carga RC. Luego tenemos la descarga del condensador, que el condensador C se descarga a través de R2 y la patilla 7 de forma interna en el circuito. La descarga es rápida en comparación con la carga. Luego el comparador inferior, que es cuando el voltaje en C cae al umbral inferior de 1/3 de V sub CC. El comparador inferior se activa y provoca un cambio en el estado del flip-flop. Luego tenemos la salida a nivel bajo, que la salida al pin 3, ¿ok? Cambia a nivel bajo, que es 0 voltios. Y para finalizar está su estado inicial, que el ciclo se completa y el circuito vuelve a su estado inicial, listo para recibir otro pulso de disparo. ¿Ok? Luego de haber definido estos ciertos parámetros, vamos a pasar ahora a la parte práctica, donde vamos a entender de manera un poco más visual cómo se puede visualizar esto en el programa Proteus. Nos vemos dentro de un rato. Correcto, ya pasando a lo que es el simulador Proteus, aquí podemos ver lo que es un VCO o un oscilador controlado por voltaje. Como se puede ver aquí, respetando las condiciones de la práctica, nos dice que debemos montar este circuito que vemos acá con un componente 555 que hemos descrito y comprendido en base a lo que hemos explicado en la introducción. Conectados de los pines del 1 al 8 con sus respectivos componentes a una amplitud de 5 voltios y una frecuencia de 1 hercio. Evidentemente este tiene su V sub CC o fuente de alimentación, que vendría siendo aquí arriba donde dice value, en 9 voltios. Esto también la práctica nos indica que debemos variar el voltaje continuo, y ver qué es lo que sucede. Vamos a proseguir. Aquí ya tenemos el montaje para ahorrar tiempo, que es el montaje que tenemos en la práctica número 4. Y ahora, realizando la simulación, tenemos aquí las señales mostradas en el osciloscopio, donde la señal amarilla, que es esta que está aquí arriba, corresponde a la señal de entrada sinusoidal que se conecta al control voltage del 555. O sea, ese se conecta en el pin 5. La señal azul, que es esta, que se encuentra acá, es la señal de salida del VCO. Y la señal roja es la entrada del trigger en el pin 2. Como se puede observar, como los niveles de voltaje en el trigger ocasionan un funcionamiento del 555 en estado estable, mientras el capacitor se encuentra por encima de un punto de carga, el cual corresponde a 1/3 del voltaje de alimentación. Además, se nota como la frecuencia de la señal de salida, mientras se encuentra activo el trigger, varía su frecuencia en función del voltaje detectado en el pin 5, que es el control voltage, siendo inversamente proporcional al voltaje indicado, es decir, a mayor voltaje en el pin 5, menor es la frecuencia de la señal de salida. Como podemos visualizarlo aquí, correspondiendo a las señales amarillo, azul y rojo. Ahora paramos simulación y vamos a la siguiente parte de la práctica, donde nos indica que debemos cambiar los valores de esta fuente o del V sub CC o fuente de voltaje continuo. Debemos alterarla. En este caso, yo la voy a alterar vamos a alterarla a 12 voltios y estudiemos a ver qué es lo que sucede con la simulación. Perfecto. Viendo acá, sí se ve una cierta distorsión. Son muy similares, pero hay cierta distorsión, una cierta diferencia en el azul. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Al cambiar los valores de 9 a 15 volts, lo que va a suceder es que la señal de salida va a durar un poco más de tiempo como señal cuadrada. En otras palabras, se extiende un poco el tiempo en el que 555 trabaja en modo estable. Esto debido que al cargarse con un mayor voltaje, el tiempo de carga y descarga del condensador aumenta, ocasionando este aumento en el tiempo de trabajo del VCO. Como pudimos entender en la introducción o ver en la introducción,
y comprender en la parte de desarrollo, en la de el simulador Proteus, nosotros pudimos en esta práctica 4 entender lo que es un oscilador controlado por voltaje o VCO. También no solamente eso, sino cómo funciona el componente 555 en modo monoestable y anastable. ¿Ok? En resumen, para concluir, en resumen, de todo esto, los osciladores controlados por voltaje o VCO son elementos electrónicos versátiles y de gran importancia en el mundo de la electrónica, ofreciendo un control preciso de la frecuencia de oscilación a través de un voltaje externo. Su amplia gama de aplicaciones los convierte en componentes esenciales en diversos sistemas, desde la comunicación inalámbrica hasta la instrumentación electrónica. Ahora, estos osciladores no solamente representan un papel importante en lo que es la electrónica, sino también en las telecomunicaciones. Estos osciladores controlados por voltaje, o VCO como hemos mencionado anteriormente, son componentes fundamentales en el ámbito de las telecomunicaciones, ya que estos han desempeñado un papel crucial en la generación y modulación de señales de radiofrecuencia RF, que sustentan las comunicaciones inalámbricas modernas de hoy en día. Con esto damos por concluido la práctica 4 y el entendimiento de lo que fue un VCO y un 555 en modo anastable y monoestable. Muchísimas gracias por escuchar. Mi nombre es Pedro de Sousa. Nos vemos en la siguiente presentación.